Y voy a colocar unos puntos respecto a cómo ha sido el tránsito entre configurarse como una mujer artista plástica, profesora en educación artística, profesora en el sector público y profesora en el sector privado. Asimismo, los agentes que han intervenido y que han hecho posible que sea el sujeto y el individuo profesor que soy. Voy a iniciar, antes de ir a las imágenes, voy a iniciar con un texto que he ido construyendo en la medida que he estado en el tránsito de ser profesora en la especialización de educación artística integral y principalmente en la maestría en educación artística. Quizás algunos de los elementos que yo señalé aquí sirvan de identificación para ustedes, otros totalmente desconocidos, incluso unos absurdos y otros totalmente obvios, pero los verdaderos. Año 2012 al 2014. Sesión tras sesión del seminario y diversos momentos del transitar por el primer corte de la maestría en educación artística, una de las preguntas más recurrentes fue la pregunta por el profesor. ¿Qué hace que un profesor se denomine y actúe con ese membrete? Que entre otras cosas lo institucionaliza y le coloca un rol, una forma de ser, pensar, hablar, mirar, le da una función y además que implica que tenga un membrete adicional, profesor en educación artística. Hasta acá todo parece obvio y probablemente sin mucho sentido. Lo totalmente novedoso fue darme cuenta que no lo había pensado. Decidí pensar como si fuera una de las estudiantes de la maestría. Después de todo, pensaba por primera vez quién era yo. Así que inició contando algunos momentos para ser profesora. La cronología de esta profesora, que comparte uno de los lugares que se ubica dentro de la maestría, la palabra de los profesores. Primero, desde niña, soñar que cuando sea grande será una artista o una profesora, a veces una abogada. Segundo, encontrarse en el colegio con la clase de dibujo y hacer la tarea que pide. En un pliego de cartón, cartulina, hacer un dibujo que le guste utilizando la retícula. Entonces dibujar una pareja de bailarines de ballet clásico, no muy proporcionado porque no siempre se cuentan bien los cuadros de la retícula, pero eso sí, con encanto y expresión para tener la tarea de dibujo en la exposición de mejores trabajos para que lo vean los padres de familia el día de la familia. Tercero, decidir que quiere ser pintor para exponer los trabajos en una galería y ser famosa. Primer encuentro con el arte en el aula de clase. Estudiar artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia. Lo mejor del país, además, es que se le puede... La mejor del país, además, es la que se puede pagar para una persona de la clase media. Recibir el título de maestra en artes plásticas y estar consciente que no conoce a nadie en ninguna galería y que le va a ser difícil exponer y ser famosa. Presentarse en un concurso docente del distrito para cubrir las plazas disponibles en las áreas de artes. Ganar el concurso y ser profesora del área de educación artística en un colegio distrital de la localidad Cuarta, estrato 1 y 2 al sur de la ciudad. Ser conocida como la profesora de artística, la de artística o la cucha de artística. Entrar el primer día al salón de clase y saber que no está formada para ser profesor y preguntarse qué hace un artista en esta situación. Y sobre la marcha, caminando, escuchando,
A esos rostros que entre el bullicio, la espera, la sorpresa e infinidad de gestos comparten, seducen y guían la formación de una inexperta. De experiencia y vivencia se armó la profesora. Discutir con el coordinador de disciplina la falta de dominio del grupo, porque se percibe desorden en la clase de artes. ¿Acaso quiero dominar un grupo? ¿O que el grupo se divierta tanto que protocolice sus propios ritmos, roles y reglas? Una profesora perdida. Convencer al rector sobre la importancia del arte, no solo por el convencimiento heroico de que las artes transforman al mundo y a la sociedad, también por aquello del dinero para los proyectos. Él como ordenador del gasto debe saber en que el dinero debe invertirse y una buena cantidad en arte, persuadirlo que es fundamental este porqué. Igualmente, convencer también a coordinadores y colegas de otras áreas. Ellos hacían parte de la lucha para ganar la batalla heroica de ampliar y tener un lugar digno en la planeación de la institución, ya que el tiempo y las horas clase también se debían argumentar. Recibir la descalificación, no tener autoridad ni voz porque no es licenciada, es profesional, es artista. Los licenciados sí pueden decir que conviene la educación. Usted de eso no sabe, y superar el complejo, comprender las lógicas de la educación y desde no tener los discursos pedagógicos instalados para proponer. No olvidar cumplir con el reglamento y las normas del distrito, empleado y profesor público. Los proyectos, los planes, aunque estén bajo la idea de libertad, deben estar guiados por la normativa institucional. Una profesora que escuchaba la queja constante, el distrito esto, la ley dice esto, la norma dice, ¿y ahora? Preguntarse cómo usar la norma sin salirse de la norma para hacer lo que se quiere. Se debe resistir, es la lucha, compañera, una frase que se levantaba cada tiempo de paro por la reivindicación salarial. Año 2004, decidí estudiar una maestría para trabajar en el ámbito universitario. No quería ser anciana de artística con jóvenes que parecían nunca perder la energía. Ayudarse económicamente realizando clases como profesora cátedra en una universidad privada, la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano. Comprender que debe trabajar con sus instintos, su pasión, su saber como artista y con las ideas de que el arte hace niños más felices. El arte es un instrumento para que haya paz. No sabe quién las dice, pero estar convencido que esa es su misión, transformar al mundo con la clase de artes. Retirarse del distrito como profesora de artística, nombre dado por los estudiantes, por la ley profesora de educación artística. Comprender que nunca se será igual. Entré al distrito siendo artista con un título registrado ante el Ministerio de Educación de maestra en artes plásticas. Salí sintiéndome y formada como profesora, sin título registrado en ningún Ministerio de Educación. Presentarse a concurso docente en la Universidad Nacional de Colombia, ganar el concurso, ser profesora de estudiantes universitarios, formar artistas. Ser profesora de la especialización en educación artística integral, ser profesora de la materia en educación artística y trabajar con una comunidad académica que no cree que el arte tenga la misión de hacer niños más felices. No tiene que ver con que no amemos a los niños y los queramos felices. Solo me invitó a recoger el discurso épico, heroico y salvador del arte y lo archivé. La universidad ha sido un lugar amplio de conocimiento. Hoy cuido el archivo de la Facultad de Artes, soy la secretaria de la Facultad de Artes. Y con la tradición, la memoria a los héroes y la posibilidad de construir y pensar la institución desde un lugar de autoridad. Comprender que debo pensar distinto y reflexionar sobre el lenguaje, la política, la institución, el contexto, la historia y los falsos mitos.
El dibujo, y claro está, no olvidar los bailarines de ballet, la imagen que comenzó todo. En esta cronología, para ser profesora, descubrí algunos asuntos que no me han permitido pensar, y voy a devolverme en la cronología. En 1997 fui graduada en la Universidad Nacional como maestra en artes plásticas. En el año 98 inicié, en realidad, mi ejercicio como profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Retiré este año, en el primer semestre del 2015. En el año 98 se publicó por parte de la Secretaría de Educación y de la Secretaria de Educación, Cecilia María Vélez, concurso de ingreso para personal docente y directivo docente necesarios para los establecimientos educativos oficiales que prestan sus servicios en Santa Fe de Bogotá. En el año de 1999 ingresé a la institución educativa distrital Juan Evangelista Gómez. ¿Qué sucede en este momento? Como lo señalé antes, ingresa una profesora convencida que ser artista era trabajar en una obra de arte, utilizar materiales de una... ¿Cuáles eran mis materiales? Pintora, utilizaba dibujo, utilizaba toda la serie de recursos plásticos, y tuve la sensación como artista de hacer que los estudiantes realizaran lo mismo. Pues era lo que yo hago. Sin embargo, me encontré, es un primer elemento fundamental en ese ejercicio de ser profesora, el encuentro con nosotros. Me encontré con dos profesoras licenciadas en artes, una profesora licenciada en pedagogía de la Universidad Pedagógica, licenciada en música, la profesora Rosalena Moreno, y me encontré con la profesora licenciada en teatro y danza de la Universidad de Cundinamarca, María Ruiz. Y el problema allí era que teníamos una institución en unas condiciones muy particulares. ¿Quieres adelantamos la presentación? Ok. Pásala casi al final. Nos encontramos con una situación muy particular, que era un colegio que vivía de la memoria de aquello que habían realizado otros profesores en artes. Se vivía de la historia de haber tenido una tuna maravillosa en la localidad Cuarta, pero de la tuna quedaban solo algunos vestidos y una que otra banderita. Y no teníamos un proyecto escrito, no encontrábamos dónde podíamos leer aquello que habían hecho otros profesores y pensar si podíamos tener algo de continuidad, que estudiantes habían hecho parte de la tuna. Y esto nos implicaba reunirnos y pensar, ¿qué podemos hacer? Yo no sé de pedagogía, yo no sé de currículum, yo no sé de normas, yo solo quiero hacer lo que haría un artista. Trabajar en ese momento, ahora soy más consciente de cuál era mi obra. Mi obra eran los estudiantes que tenía al frente, ellos eran mi material de trabajo. El artista trabaja con aquello que se le presenta, y ese era mi gran escenario. Y el otro elemento, decidimos revisar las prácticas que ellas tenían, escuché la voz de ellas y decidimos construir un documento que se convirtió en un proyecto en un colegio con toda la resistencia, donde había una hora de artes a la semana, en el año 2008, cuando me retiré en 4 horas semanales, y un proyecto que estaba desde, en ese momento preescolar, desde el grado 0 hasta grado 11, y con una proyección en toda la localidad. Fue un trabajo arduo para lograr eso. Empezamos a trabajar, hicimos un proyecto en el cual involucrábamos a los niños de primaria, pero en el año 2000, iniciamos en el 99,
nos dejamos guiar por los lineamientos curriculares en artes, pues no teníamos lineamientos curriculares y construimos un proyecto con toda la libertad. No teníamos una guía institucional, una guía del ministerio que nos dijera cómo pensar la educación artística. Teníamos unas ideas sueltas, ideales, llamamos este proyecto. Pero cuando empiezan los lineamientos, empieza la voz en nosotros también de lo institucional. Entonces, debemos plantear unos objetivos, y utilizamos toda esta idea épica por la memoria de los valores culturales y orales de nuestra historia. Esta propuesta de educación artística está diseñada para el Colegio Juan Evangelista Gómez, está inspirada en sus estudiantes, sus vidas y su futuro, y realizada para estos jóvenes que se convierten en semillas y esperanza de luz para un bien futuro de Colombia. Bastante épico. Y trabajamos en este proyecto, no os lo voy a contar obviamente de qué se trata, solo lo proyectamos. El nombre Encuentro de la Paleta, el Sol y la Maleta nos invitaba a dejar de pensar en disciplinas. Es la profesora de danza, profesora de artes, y es mi espacio, pero era un espacio donde necesitábamos volver un asunto integral. Donde hacíamos el encuentro de la paleta, pues buscamos los signos de cada una de nuestras disciplinas que podía identificarse, y de allí el nombre del proyecto. Para el año 2000 que se lanzan los lineamientos curriculares, pero en el año 2003 sucede algo importante. Entre 1998 y 2001, Cecilia María Vélez es nombrada secretaria de Educación del Distrito en la alcaldía de Ricky Peñalosa, y es ratificada en la segunda alcaldía de Antanas Mocus en el 2001 como secretaria de Educación. ¿Por qué lo señalo? Porque las políticas que ella trae para la Secretaría de Educación incidieron directamente en el trabajo que nosotros realizamos. Era un proyecto en el cual implicaba tener una de las frases bandera de Cecilia María, y tiene que ver con la cobertura en la educación. Y empezaron los problemas. Éramos unas profesoras que queríamos trabajar con grupos pequeños, que queríamos trabajar con grupos en rotación, que trabajábamos los sábados, invitábamos a los niños que querían bailar, trabajamos con 10, con 15 niños, o eran grupos realmente muy pequeños, profesora de música, trabajaban con cada instrumento, le dedicaba 1 hora a cada niño los sábados, pero llega la voz de la institución. Ustedes deben tener una cobertura mayor, es un desperdicio del dinero del Estado si usted trabaja tan solo con 10 niños. El coordinador, en ese momento, hay una nueva política y usted no puede hacer lo que quiera. Profesores, ustedes deben trabajar con 50 niños en una clase de guitarra, con 80 niños si es necesario, porque es la necesidad de cobertura y de calidad. ¿Cómo se trabaja cuando digamos que en nuestras prácticas como profesores tenemos unos grupos donde queremos trabajar 1 a 1, estamos directamente implicados con ese otro? No es la masa con la que trabajamos, pero en ese momento tocaba hacerlo. Allí es donde empiezo a hablar la voz del profesor en resistencia. ¿Puedo trabajar con esas condiciones? ¿Qué hago para que esas condiciones sean posibles? Lo desisto, me quejo mucho, o empiezo a ver aperturas, a ver lugares de diálogo, y esos lugares de diálogo no lo encontramos solo en las profesoras, lo encontramos con los estudiantes. Queremos hacerlo, profesoras, venimos de 7 a 8, estamos los 50 para que el coordinador nos cuente, y de 10 a 11 trabajan un poquito cada uno. Y encontramos las maneras y las posibilidades de hacer este tipo de ejercicio. Así. Una vez, para el año 2003, que fue un ejercicio que iniciamos en una sola jornada, en la jornada de la tarde, Cecilia María Vélez habló de unificar la jornada
unificar los proyectos, las áreas, unificar las áreas en una misma institución, debía compartir un mismo proyecto. Este fue un segundo momento difícil, porque los profesores que realizaban, que estaban en el área de educación artística en la jornada de la mañana, trabajaban danzas tradicionales y habían implicado un ejercicio con los carnavales en la localidad. Decían, nosotros no podemos entrar en su proyecto, es imposible, porque nosotros llevamos 10 años trabajando el carnaval y yo no voy a salir del carnaval, porque yo vengo haciendo el carnaval y usted, otro profesor, además muy nuevo, yo llevo en este colegio 10 años, usted lleva 4 años en este colegio, no nos van a decir cómo debemos trabajar con los profesores de artes. Es otra resistencia. Pero la institucionalidad está diciendo, no es una palabra que nos guste mucho, pero y el rector y queremos el proyecto unificado, una aula unificada. La razón para que en este proyecto dijera por la cultura, empezamos a buscar los vértices, los cruces. Finalmente estábamos trabajando para la misma comunidad, en las mismas condiciones, ¿por qué no podemos fusionar? ¿Por qué no podemos dialogar? La visión de las artes, luego ya no tan solo era una apertura de 3 profesores, un artista, 2 licenciados, estábamos frente a un artista y 4 licenciados, pero lo podíamos seguir trabajando. El siguiente momento, para el año 2001, que seguía siendo Cecilia María ministra de Educación, la nombro porque podría ser otro nombre, pero ella hasta ese momento se estaba cruzando con esta profesora, que era la jefe que le marcaba sus políticas. Para el año entre 2002 y 2010, Cecilia María Vélez fue ministra de Educación del gobierno de Álvaro Uribe. Yo me retiro del Colegio Distrital en el año 2008, pero ella sigue siendo la ministra de Educación, por lo tanto, la mirada de ella sigue estando allí. Hay un documento que quiero compartirles, el documento Revolución Educativa, que no sé si lo conocen algunos, 2002-2010, estuvo el documento 2004-2006, 2010, pero este fue el documento de informe de Cecilia María de sus 8 años de gestión como ministra de Educación. En este documento, Acciones y Lecciones, está todo el estudio sobre los 3 pilares de la educación para ellos: cobertura, la pensaríamos en nuestras aulas de artes difícil de cumplir, calidad y un tercer pilar tenía que ver con la evaluación docente, pero sí era muy importante ver cómo, a medida que este documento se iba construyendo, este documento era al mismo rector, a propósito de las hojas de ruta, nuestro libro de navegación y nuestra política de navegación debía ser esa. Quizás en las ciudades haya un poco de crítica, pero no siempre sucede en las poblaciones donde estas políticas se aplican tan severamente. Un documento que se publicaba era La educación preescolar no está en riesgo, publicó en el 2001 Cecilia María Vélez, pero en el 2003, cuando estaba en el distrito, llega la orden en la cual profesores de artes, ustedes dentro de su plan de trabajo, dentro de su proyecto de artes, deben sacar los grupos de preescolar, porque la educación artística que se le da a los niños en preescolar y en primaria debe hacerlo el profesor de básica primaria, que debe tener un conocimiento en artes, y usted como profesor de artes solo debe trabajar en secundaria. Eso generaba un profundo dolor, porque quienes trabajamos con niños y en educación sabemos de la importancia de estar allí. Nos sentimos importantes, sabemos
y le damos valor a ese conocimiento que tenemos, pero ahora sí debemos salir. Nosotros nos arreglamos para que nuestro proyecto, hablábamos con las profesoras, como era un proyecto de rotación, teníamos el tiempo para seguir trabajando. Es decir, seguimos haciendo lo que consideramos es importante hacer a pesar de la reunión. Bien, para seguir, quedan 10 minutos. Para el año me retiro del distrito, se los había dicho. Ella termina como profesora, como ministra de Educación en el año 2010. En el año 2010 ocupa un nuevo cargo, Cecilia María, y es la rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y yo era profesora de la Jorge Tadeo Lozano, y luego me ha seguido mucho ella. Y puedo vivir la política de la mirada pública en un sector privado y sentí todo el peso de lo que implicaba la cobertura, el dinero, la calidad, los profesores de cátedra en Jorge Tadeo Lozano en su momento. Vamos a dejar profesores de planta, y el profesor de cátedra puede ser un auxiliar de los profesores de planta magistrales, de las clases magistrales de 100 horas. Pues un monitor puede, 2 monitores, 3 monitores, profesores iniciando, pero un profesor que lleva 18 años en su práctica pedagógica reducido, pero es un asunto de calidad, es un asunto de dinero y de política. Entonces, no me voy a detener en eso, lo importante es la voz del profesor, entonces vuelvo a mí. Y por lo tanto, continúo mi texto diciendo: en los últimos 2 años surge una visión más amplia sobre los discursos y las formas de pensar la educación artística, un pensar antecedido no solo por las descripciones y anécdotas de la vida docente en un ámbito escolar, también por la preocupación de la condición docente, la condición personal del sujeto que se llama profesora. Profesora que no solo está circunscrita en el ámbito de una institución educativa, cualquiera que sea esta, ¿no?, de orden escolar, universitario, privado, público o no inscrito en la educación formal, guiado por visiones religiosas, laicas o políticas de diversos órdenes que, aunque no siempre se esté de acuerdo, pues dan posibilidad de trabajo. Pues, otra realidad. El ámbito del profesor inscrito en un mundo cotidiano, íntimo de su propia configuración, incidido por elementos familiares, tradicionales, de gusto propio, formados por premisas del deber ser o de virtudes femeninas particulares o de roles masculinos predeterminados por el poder de la sumisión. Y aquí quiero ir a otro documento, el documento que se publica, Perfiles de los docentes del sector público de Bogotá del 2011, no sé si lo conocen. Este documento fue un cargo de la alcaldía de Mario Moreno y es un estudio muy riguroso sobre quiénes son los profesores que trabajan en el distrito, con toda la estadística, estado civil, tendencia religiosa, vio muy pocos, dice el informe, tiene todos los datos, pero algo que considero muy importante, en el momento en el que se le pregunta al investigador Óscar Saldarriaga sobre cuál es la condición del profesor, habla de 3 tipos de profesor. El profesor clásico, y él lo detiene en la Restauración Católica de Colombia entre 1886 y 1930, y habla del profesor fiel, y habla del profesor guiado por es el apóstol y el artista, es la guía moral, pero también aquel que está entre la ética y la técnica, ¿no? El que tiene todo el saber para que el niño siga lo que él le dice, porque es el modelo de moral y de valor. El segundo perfil, el maestro moderno de la República Liberal, para eso cierra la cartilla, ejemplos gráficos. El maestro moderno de la República Liberal, 1930-1946,
es el modelo, es el profesor de la sociedad, dice Saldarriaga, en términos ideales, ¿no? Es la capacidad de integrarse en los colectivos sociales, ¿no? La capacidad de también comprender, ¿no?, que hay una alta cultura y una cultura popular, y la posibilidad que tiene el profesor de incidir en estas dos. Y un tercer profesor, es el profesor contemporáneo, es el profesor que quizás ahora soy más consciente que hemos estado configurando en la maestría en educación artística. El maestro contemporáneo, dice Óscar Saldarriaga, es el maestro que ha desplazado el foco de atención desde lo que debe hacer el maestro hacia cómo aprenden los sujetos, dando prelación en la pluralidad enseñanza-aprender, ¿no? El segundo sobre la primera. Eso es del maestro moderno, pero dice, el maestro contemporáneo está definido como un tipo ideal a partir de las concepciones pedagógicas de Atanas Mockus. Sería un formador del ciudadano, un sujeto al mismo tiempo individual y un sujeto al mismo tiempo colectivo. Somos maestros individuales en nuestras disciplinas, pero somos maestros colectivos en nuestras prácticas. Ya para terminar, en ese momento ubico la voz del profesor como un ejercicio de resistencia. La resistencia la hacemos de manera individual, somos conscientes del lugar que tenemos en la institución en la que estamos, pero también hacemos una resistencia en nuestras prácticas colectivas. El artista, como artista plástica, hace mucho tiempo, ya no podría decir que soy una artista plástica, soy artista plástica en retiro, pero soy profesora en artes totalmente instalada, porque hace mucho tiempo no pinto, pero ni escribo sobre arte, porque soy profesora de historia de arte, pero tiene que ver con esa idea de lo que nosotros podemos hablarle a nuestros estudiantes, trabajar con ellos, pero también pensarnos sobre el profesor que somos, en dónde estamos instalados. Somos un profesor clásico, somos un profesor moderno, somos un profesor contemporáneo. Somos el resultado de los tres, porque de nuestras generaciones, nuestros padres, la manera como nos han educado, la manera como estuvimos en el colegio, recibimos esa práctica tradicional, ética, moral, cosa de temor y de castigo, que no solo tiene que ver con la enseñanza acá en Colombia, sino tiene que ver también con la herencia del pensamiento en América Latina. Cubiertos. Fuimos descubiertos, pero fuimos cubiertos en nuestra individualidad, en nuestras prácticas, ¿no? Tapados totalmente por esto que llegó. Quizás en la educación tradicional lo hicimos mucho tiempo con nuestros estudiantes, los cubrimos, dejamos de ser y no los permeamos, no dejamos que ellos fueran lo que pudieran ser, ¿no? Sujetos activos, sujetos militantes, sujetos libres. Quizás nosotros los profesores enseñamos y ellos aprenden. Yo tengo el saber, ellos aprenden ese saber. El maestro contemporáneo construimos y trabajamos juntos. Esa es la labor del profesor. Muchas gracias.